poco lo que teníamos previsto, porque tenemos entre las gratas presencias la presencia del embajador italiano ante nuestro país, Fabrizio Petri, que tiene una vinculación, una relación muy particular con Arnaldo Nardone. El papá de Arnaldo nació en Italia, muy cerca de Roma. Arnaldo tiene pasaporte italiano, es ciudadano italiano. El padre de Armando, en 1935, poco tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial, se alistó en un barco que hoy es el barco de escuela de la Marina italiana, nada más ni nada menos. Como el embajador, por razones de agenda, se tiene que retirar un poco antes. Yo trabajo en radio hace 45 años, no prendo el micrófono. Como el embajador se tiene que retirar unos minutos antes, le voy a pedir a Arnaldo Nardone, nuestro homenajeado de hoy, y al embajador que pasen adelante, porque quiere Arnaldo tener una atención con el embajador presente aquí. Así que por ahí arrancamos. Yo creo que muchas de las personas que están acá, incluso que integraban mi equipo en el Hotel Radisson, pero también antes, se acuerdan de papá viniendo a visitarme a la oficina. Con 87, 88 años venía 2 veces por semana, una vez por semana venía a visitarnos a la oficina. Mi padre, como todo hijo, estoy orgulloso de mi padre. Llegó en el año 49 a Uruguay. No fue fácil su vida, porque en el año 35 él se alista a la Marina por alistarse, porque estaba en la Marina, y se sube al buque Raimondo Montecúcoli, un crucero, yo me leí toda la historia, que fue emblemático de la Marina italiana, que luego terminó siendo buque escuela, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Siendo todavía que no había ni siquiera inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el 37 y 38 tuvo que ir a un conflicto bélico entre Japón y China a rescatar a los italianos y las empresas italianas que estaban en Shanghái y en las zonas aledañas a Shanghái. Y esa fue la primera misión, que fue una misión bastante compleja. Luego volvió, obviamente, y no voy a contar mucho más. Participó en una de las batallas del Mediterráneo, que cuando me la contaba y yo después leí las historias, es increíble, porque fue la batalla Punta Estilo, también llamada la batalla de Calabria, donde participaron 57 buques en la zona de Italia cercana a la Bota. Allí eran 32 buques de la Marina italiana, entre ellos el Raimondo Montecúcoli, y 25 de la Marina inglesa y australiana, por el predominio del Mediterráneo. Salieron empatados, dice, empate técnico, lo cual dice la historia. No hubo problema. Pero el viejo llegó acá, en el 49, llegó en el 49 y se casó con mi mamá, que vivía y nació en Capilla de Farruco, en el centro de la República, en un pueblo que, bueno, tendría 30 habitantes en el año 1917, una vieja capilla, y el lugar obviamente único. Yo lo visité varias veces. Y bueno, se conocieron y el viejo lo único que quería, mi papá, era tener una familia y trabajo. Y eso lo logró. Y vivió 99 años, o sea que lo aprovechó el Uruguay. Entonces, este libro, que es una inspiración de acá del amigo de la vida, Antonio Herrera, se lo quiero darle una copia y le voy a leer lo que le puse aquí para que todos sepan. Lo puse en italiano, pero acá hay mucho desistente italiano, ¿no? Caro ambasciatore Fabrizio Petri, grazie mille per aver condiviso questo momento più importante per la mia vita. Y abajo le pongo, grande orgoglio di essere figlio di padre italiano. Tiene que pagar por el libro. Yo scrivo libro también sobre el italiano. Bueno, adelante. No, ma un placer enorme. Yo debo confesar que no conocía, es un placer enorme de conocer, de comprender una historia como esta. Digo siempre que ser embajador de Italia en Uruguay es un privilegio extraordinario, porque está una increíble cantidad de lazos personales, humanos, históricos, profesionales y todo. Pero algo como esto es muy raro, porque esto es como comprendo, voy a leer un libro que es como un momento de fusión entre dos
dimensiones que son tan lejanas, pero tan cercanas. Y que has hecho algo por el futuro, algo por, no es simplemente algo del pasado, tengo mi abuela, esto es importante, ma en realidad es algo de una construcción, algo que se hace de nuevo. Allora, es un orgullo doble, porque es de un lado los lazos históricos de la familia de Arnaldo, y del otro ver que un ciudadano italiano, ha hecho algo de tan importante. Comprendo que ha creado toda una dinámica nueva por el Uruguay, y ha puesto el Uruguay en la mapa mundial del turismo, de un cierto tipo de turismo, y eso es fantástico. Allora, primera cosa, gracias de verdad por esta invitación. Segunda cosa, felicitaciones. Tercera cosa, no se dejen acá, porque vamos a hacer algo de la embajada también. Ahora que comprendo toda la importancia de todo esto, soy amigo con el ministro del Turismo anterior, ahora conozco anche, soy amigo anche con el ministro, por supuesto. Pero lo que me gusta decir es que me gustaría en futuro hacer algo anche de la embajada, simbólicamente en la Casa de los Italianos, porque esa es una aventura extraordinaria que nos tenemos acá. Allora, felicitaciones, de verdad, soy muy, muy feliz, orgulloso y más de todo es un placer. Es como una historia que se racconta. No, él confió y lo escribí solo. Una amistad de verdad. Sí, con entrevistas y muchas entrevistas y muchos reportajes históricos que Antonio guarda desde años inmemorables, que yo ni sabía, por lo cual el libro es híbrido, o sea, tiene conexión también hacia la parte digital, donde se ven allí, se pueden entrar las entrevistas. Hay una entrevista central a Arnaldo que se accede por un código QR, y después en la historia de las 18, bueno, ya lo vamos a hablar, de las 18 ferias que lleva hechas bien en distintas partes de la región, también está toda la historia allí y hay varios videos también de esa. Muy bien, gracias. Gracias, embajador. Bueno, damos comienzo formal a lo que está previsto, que es esta presentación de este libro. Mi padre siempre decía que los homenajes, en lo posible, deben hacerse en vida. Sé que Antonio comparte eso, y cuando eso pasa, realmente es muchísimo más importante. El reconocimiento a Arnaldo Nardone se ha plasmado en un libro, recae en una personalidad de nuestro país que como pocas ha logrado un lugar a nivel internacional único en lo que es su métier, que es el turismo. Quiero agradecer especialmente en nombre de Sergio Antonio Herrera a dos exministros que están acá, Roque que está acá, tres autoridades del gobierno anterior. En el caso de Arnaldo Nardone, yo pensé que en algún momento eras ministro de Turismo cantado, no fue así. Yo también pensé. Mejor, capaz que mejor. En algún momento lo hablamos con Antonio y dijimos, el ministro es Arnaldo, no lo fue. Pero ha sido lo que ha sido y lo que sos y seguirá siendo a nivel internacional la figura más importante profesionalmente del turismo de nuestro país. El autor del libro, el que sabe que no es ministro. En Rocha decían el que sabe que no es jefe. Les digo a los dos cuando hablen que hay que comerse el micrófono como si fueran a cantarse una. Por otro lado, el autor del libro, el periodista especializado en turismo, oféndanse conmigo, no con él, más importante en este país, en este momento, un profesional con toda una vida en esto, un tipo frontal, a veces demasiado frontal, pero es su mayor virtud, aunque pueda ser su mayor defecto. La verdadera independencia periodística es la independencia económica. Y a veces eso es un suicidio en la profesión, pero él va y va y va logrando la investigación que quiere, la entrevista que quiere, la cobertura que quiere,
y lo logra con gran honestidad intelectual. No hay periodismo objetivo, pero sí hay periodismo ecuánime, equidistante, y hay un periodismo que tiene honestidad intelectual, y lo que está bien, y lo que está mal, está mal. Y acá hay ex autoridades del Ministerio de Turismo, que se los voy a decir en español antiguo, se calientan un día sí y otro también con los artículos que hace él, pero él no mide si me pusiste un aviso o no me pusiste un aviso, y seguro así la rema como la rema. Es que nadie pone aviso. Y bueno, quiero que sea Antonio, que además se ha embarcado en una editorial, porque ya sabemos que los que han escrito libros y el embajador ha escrito libros, las editoriales, y bueno, están en su derecho, a veces te dan $1 por tapa, aunque el libro cueste $20. Sí, $1 por tapa, aunque el libro cueste $20. Entonces dijo, ¿y si lo edito yo? ¿Y si el Portal de América tiene su propia editorial? Yo no me he detenido en Arnaldo. Quiero que seas vos que puedas hablar del homenajeado de esta noche. Simplemente eso. Vamos a ver un video primero, ¿no? Vamos a ver primero un video, después vamos a escuchar a Antonio y después obviamente a Arnaldo Nardone. I'm delighted to announce that the new ICA president is Arnaldo Nardone. Estamos hablando obviamente de Arnaldo Nardone, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Bien, acá a punto de irnos en 2 días. Ya tengo parte del equipo en la ciudad de Panamá. Te podrás imaginar que tenemos un desafío enorme. Todos los años es un desafío nuevo, pero este año obviamente el segundo en el destino. Bienvenidos a Panamá, a esta 16ª edición de FEPO Latinoamérica. Por ahí surgió la idea de acá del periodista, señor periodista Antonio Herrera, de escribir un libro sobre mi vida, no solamente sobre mi vida profesional, también, sino de mis orígenes y de mi vida personal. Vamos a recorrer vida y obra de Arnaldo Nardone. Primero decirte que te agradezco el honor de ser el primero de los entrevistados para esta serie de publicaciones que va a ser el PDA, que no nos deja sorprender cada día. Muchas gracias, para mí es un honor. Pensé que ibas a elegir otra persona y después yo estaría tercero, cuarto o quinto para no darle esta sorpresa. Hoy nace una nueva unidad de negocios del Grupo PDA. El Grupo PDA tiene sede en Uruguay, edita el portaldeamerica.com a diario. Gracias por venir. Antes de comenzar, que sería decir una palabra, dijo el gallego de la esquina, pero tengo que mencionar y agradecerles que hayan venido.
el director nacional de Dinasia, el brigadier general Leonardo Brengini, la Autoridad Aeronáutica del Uruguay, el exdirector de Turismo, director nacional de Turismo Roque Bodián, el exministro Eduardo Sanguinetti, bueno, el embajador ya lo conocieron, el exministro y actual senador Tabaré Viera, el ex director general de Secretaría Ignacio Curvelo, y por ahí anda otro director general de Secretaría, que no lo perdí, Fernando Mier, ¿dónde estás? Acá. Ahí está, de las épocas del ministro Villar, de cuando éramos chicos, hace un montón de años. Primer ministerio de Turismo. No fue el primero, pero fue con luces de los mejores. Y también agradecerle a la diputada Mercedes Long, vicepresidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes, su presencia. Gente, hoy es un día muy especial, se habrán dado cuenta. Hay cosas que son removedoras. Pedialibros es un sueño que yo tuve desde muchísimos años. En enero de este año cumplí 60 en el turismo, 60 años en el turismo. Sí, entré con pantalón corto. Y pude tener la felicidad de hacer un pasaje inolvidable por esta actividad. Vamos a empezar a develar misterios. Ustedes vieron en este video, la primera escena es cuando al señor Hernando Nardone lo nombran presidente de la International Congress and Convention Association en la India, año 2010. Por 2 periodos estuvo dirigiendo esa institución que, para ser bien gráfico, es algo así como la FIFA del turismo de reuniones, ¿no? Es decir, es la autoridad mundial del turismo de reuniones, con un presupuesto por aquel entonces de 5 millones de euros anuales, no sé ahora en cuánto andará. Hemos seguido su trayectoria desde hace unos 20 años, cuando nos lo presentó otro querido amigo, Radamés Montero. Después había un señor con pelo y bigote, que era Hernando Nardone, cuando era periodista deportivo. Durante la década del 80, el señor Nardone fue periodista deportivo, cubrió 2 mundiales, entrevistó a todas esas figuras, a Francescoli, a Morena, a Sócrates, a Zico, bueno, anduvo por todo el mundo como periodista de turismo, pero siempre en el Victoria Plaza. Ese empleo fue algo impresionante. Trabajando en el Victoria Plaza, fue periodista deportivo, anduvo por todo el mundo. Fue director de turismo de Canelones, siendo gerente de marketing del radio. Pero lo más entretenido de esta historia, yo hace 18 ediciones de Fiexpo, que soy media partner de Fiexpo Exhibition Group. Tengo el honor de haber seguido la trayectoria de la mayor feria de turismo de reuniones de América Latina y el Caribe. Hay gente acá en el Uruguay, gente que trabaja en el turismo, que todavía no se enteró de esto. Por eso había que hacer un libro. Hay gente que no sabe quién es Hernando Nardone aquí en Uruguay. Aquí en la tierra del uruguayés, donde se penaliza el éxito. Lo sabemos por experiencia de algunos amigos. No iba a decir por experiencia propia. Yo todavía no tuve éxito. Entonces, este señor merecía el libro. Y merecía ser el primero de la serie de lo que hoy estamos presentando. Y ahí déjenme olvidarme un ratito de Hernando
y presentarles PDA libros, o sea, contarles por qué PDA libros. Es una más de las locuras del Negro Herrera, es uno más de los, ahora se llaman emprendimientos, antes eran creaciones, ¿no? Ahora hay un idioma que muchas veces ni siquiera entendemos, pero bueno, hay que ir adaptándose. Y lo hacemos con la pretensión de que venga esta editorial especializada en turismo y aviación comercial desde el empirismo, desde el know-how del error, desde el boliche, desde el tener calle. Nada de conflicto con la academia, por el contrario, complemento de la academia. No soy de esos que vienen a decir que me eduqué en la universidad de la calle. Lamentablemente no fui a la universidad de verdad, y reverencio a los que sí lo hicieron. Hace 50 años que estoy junto a una profesional muy exitosa, por suerte. Entonces, desde el empirismo, desde el know-how del error, porque en eso soy sí doctorado, desde el boliche, desde tener calle, queremos sumar y queremos contar. ¿Y por qué hago énfasis en esta parte de la cuestión? Porque desde Thomas Cook, 1841, el turismo fue creado, tuvo innovación y fue desarrollado por agentes de viajes. 150 años del mundo moderno lo llevaron adelante los agentes de viajes. Hay muchas cosas que no saben y ustedes se van a enterar por este libro. Arnaldo empezó en el turismo siendo agente de viajes, nada menos que en Onda Argentina, y después en una agencia corporativa que estaba en la calle Florida, unos metros más abajo, que no me acuerdo el nombre, después tú lo dirás. Los agentes de viajes eran los que traían las novedades, eran los que nos contaban lo que pasaba en el mundo. Y yo empecé a trabajar en turismo en el año 65, y un tío mío, que estaba llegado a la política, vino al poco tiempo, en el mismo año 65, a ofrecerme si quería trabajar en la UTE o en el Banco República. Y yo hacía pocos días que había ido a Buenos Aires a un partido de la Copa Libertadores como tour conductor con 15 años, llevando un grupo a un partido de Peñarol y Santos. ¿Tenía el carnet? Tenía carnet de guía. Esa es una historia también para contarla. Y le dije a mi tío que no. Le digo, no, esto es el turismo. Estoy en turismo, no quiero un empleo público. Unos meses más adelante me echaron de Cinza, que era donde había entrado, porque echaron a mucha gente, hubo una reducción de personal, y Germán Vilche me llevó a Cielmar. Y en Cielmar, en Rincón y Juncal, una agencia espectacular, me recibí de no sé qué, pero de agente de viaje quizás, porque ahí además de subir y bajar las cortinas, de las cortinas metálicas y de pasar algún trapito, la escoba, lo que hace un cadete cuando entra en una empresa, atendía público, emitía pasajes, hacía liquidaciones para las aerolíneas, iba a las aerolíneas, a las compañías marítimas. Una época en la que trabajábamos a pedal y que va a estar reflejada en un próximo libro que se va a llamar Los cuentos del turismo del Uruguay. Y en esa agencia, a los 3-4 días de estar, me invitaron a un cóctel en el Victoria Plaza. ¿Dónde quedará el Victoria Plaza? Acá, no sé en qué piso era, un cóctel de Air France. Nunca había visto tanta mujer linda junta y tan rico perfume de mujer, todo junto, y tantos mozos que pasaban con unos faroles de whisky escocés. Era un mundo de fantasía. Y ahí dije, ¿esto es el turismo? Yo me quedo acá, no me saca nadie. Y para que sepan que es verdad que no me saca nadie, unos días antes había ido a probarme a Peñarol
a la quinta como aspirante, había hecho un gol, había jugado bien, me vinieron a buscar para ficharme en Peñarol, en mi equipo. No, yo trabajo en turismo. O sea que la enfermedad me viene desde hace mucho tiempo. Por suerte he tenido la fortuna de haber tenido como maestros a la generación más importante, la generación más exitosa de la historia del turismo uruguayo. Los mejores maestros estaban en esa época en la que yo empecé en turismo. Era otra época. Hay cosas que les puedo contar que no me las van a creer. Yo no sabía de repente cómo hacer un determinado itinerario o cómo explicar un destino, y si no había en la agencia que yo trabajaba alguien que me lo explicara, yo llamaba a algún colega, inclusive dueños de algunas otras empresas, que me recibían con un café, no porque yo fuera simpático, porque fuera amigo de ellos, era común, era una cosa corriente, que se transmitía el conocimiento. No había cursos, no había carreras de turismo. Entonces, para aprender, estaban esos monstruos, los Gambardella, los Musitelli, los Balseiro, los Buen Cristiano, los Amestoy. La Polio, para poner alguna mujer también. La Margarita Polio. Sí, claro, es decir, gente impresionantemente conocedora del tema. Los agentes de viajes traían las modas, es decir, permanentemente estaban viajando. Yo me enteré que existían los gas papi y los microondas porque me lo contó Rodolfo Yasser, que vivía viajando. Entonces, eso era el turismo. Entonces, un día inventé Blumenau, hice un lío bárbaro. Las excursiones en ese momento eran a Florianópolis, 8 días, costaban $340. A mí me pasaron el dato que los hoteles de Blumenau eran mucho más baratos, y realmente eran más baratos, entonces saqué una excursión de 7 días a $199 y me aburrí de vender. Hay un récord que conseguimos, en TTL vendimos en un año 10.000 pasajes de ida y vuelta a Porto Alegre. Ese récord nadie lo superó. Cuento esto porque hay mucha gente que dice, sí, Herrera escribe de turismo, pero no tienen la más mínima idea de por qué, de cuándo fue que empezó toda la cosa. Ingresé en el periodismo cuando me di cuenta que no tenía resto para seguir teniendo agencia de viajes. Porque los que me facilitaron esa mayorista donde inventé Blumenau habían traído la inversión y después se la llevaron con los resultados y sin avisarme. Entonces, bueno, ahí dije, ¿qué hago con los 20 años de conocimiento? Bueno, entonces dije, bueno, voy a ser periodista de turismo. Empecé con la revista Rutas en el año 86, revista de turismo y de transporte, la primera revista. Ganó el primer premio en el Festival de Porto Alegre, el Gaullo de Oro. Seguí conduciendo suplementos en los principales diarios, teniendo programas de radio en las principales emisoras del país, hasta que empecé a viajar, me invitaban a dar charlas sobre periodismo, de turismo, hice varias cosas, entre otras, fundé el Círculo de Periodistas, fui el primer presidente. En el periodismo tuve, lo decía Miguel, siempre el mismo perfil, periodismo independiente, lo cual es muy difícil, y más difícil es hacerlo en el turismo. Lamentablemente, la gente que trabaja en la comunicación en el turismo se preocupa más por vender un aviso, por comer gratis o por viajar gratis, y deja de lado lo que es la esencia de la comunicación en el turismo. Eso me costó mucha plata, de no facturar, ¿no? Evidentemente, porque nunca mis entrevistados eran los más idóneos, ni nunca las empresas por las que yo viajaba o donde me alojaba eran las mejores. Entonces,
Eso fue ir acumulando cosas. Y por último quiero hacer un puente entre lo que va a ser PDA Libros y mi relación con la cuestión editorial. En el año 2014, Penguin Random House, para su sello Sudamericana, que es sello de algunos otros muchachitos que algo sabían, yo la verdad que no lo podía creer cuando me dijeron que sí, en Sudamericana, la misma editorial de Cortázar, de Borges, de García Márquez, de Isabel Allende y de todos los monstruos, ¿no? El libro fue Pluna, Riesgo de Bola Alto. La historia de los últimos 5 años de la mejor pluna de la historia. En ese libro yo dije que Campiani era algo distinto a lo que todos decían que era. Todos los medios estaban diciendo que era un jodedor, que era un delincuente. Estuvo 1 año y medio preso en Campanero. En ese momento en el que todo el mundo decía eso, yo escribí el libro y dije que Campiani era un caballero, un buen hijo, un gran amigo, que nunca había cometido ningún acto delictivo, y que a Pluna, que la cerraron por vaciamiento de empresa y estafa, nunca hubo vaciamiento de empresa ni estafa. La justicia uruguaya, después de 13 años, todavía no dictó sentencia del caso Pluna. Pero el año pasado, en febrero, el tribunal que dirime las divergencias en el Banco Mundial, el CIADI, en Nueva York, encontró al Estado uruguayo culpable por el cierre de Pluna y lo condenó a pagar 56 millones de dólares. O sea, a Campiani todavía no lo declararon inocente. A mí nadie me dijo que hice un libro con toda la verdad y con todos los documentos y con todos los testimonios. Pero en Nueva York el CIADI me dio la razón. Incluso demoró un día en hacer el fallo, y esto no lo conté yo, lo contó otro medio, para comprobar si era verdad que a Campiani le habían sacado las acciones, diciéndole que si no las entregaba salía del país hecho tiritas. Eso no está en el libro, pero lo dije en el Portal de América y en muchos reportajes que me hicieron. Entonces, llegamos a PDA Libros. Lo que va a venir van a ser libros de todo tipo. Ya les dije, cuentos del turismo del Uruguay, reporteando, o sea, entrevistando, porque todos los libros de PDA Libros van a ser híbridos. Texto y contenido audiovisual o audio. Cuentos del turismo del Uruguay, va a venir la segunda parte de Pluna, contada por el muchacho que sabe. Los que siguen el Portal de América saben la existencia del muchacho que sabe. El muchacho que sabe es alguien que realmente sabe, pero yo no puedo decir el nombre, y no es uno, son muchos. Entonces esas historias se construyen de esa forma. Va a haber un libro con un título muy sugerente, El gurú del turismo uruguayo, y ya hay algunos que por ahí deben estar sonriendo porque saben de que es un homenaje a Damián Perucho Argull, y saludo a Madelón Argull, que la conocí hoy, vino a visitarnos, a estar en esta presentación. ¿Dónde estás? Allá, Madelón, hija de Perucho. Va a haber cuentos de esperanza ficción, Roque, y va a haber un manual de lo que tiene que hacer Uruguay en materia de aviación civil.
y el entrevistado va a ser un amigo suyo, un muy allegado suyo, tocayo mío por casualidad. Él me dijo que sí, espero que cumpla. Sergio Pérez Lauro, el ex director de transporte de Dinasia y actual asesor, una de las personas que más sabe de aviación comercial en el Uruguay. Había que empezar, y empezamos con Arnaldo. Arnaldo, se lo dije hace 2 años, en el final de una FIEXPO en Panamá, esa que anunciaba, la 16, estábamos en una tertulia con Blanca, ¿no la vi Blanca? ¿No vino? Tengo un problema de salud. Ah, bueno. Estaba con Blanca, su esposa, estaba, habían algunos amigos, Pablito, Simanián, Eduardo, bueno, varios amigos de la industria, y los invité a que me permitiera hacer un libro. No se negó. Y salió esto. Ustedes dirán después qué les parece, pero lo que yo quería era contar esta historia, porque justamente pensando en las generaciones que vienen, pensando en los estudiantes, pensando en los que tienen la vocación, pero no tienen muchos espejos. Y repito, como en Uruguay penalizamos el éxito, los que andan bien, los que triunfan, muchas veces son dejados de lado. Me sigue sin cerrar que haya gente en el Uruguay que todavía no sepa de Arnaldo. Espero que después de esto te conozcan un poco más. Cuando decía Miguel que pensaba que iba a ser el ministro, hay muchos de ustedes que lo saben, hice campaña. Cuando gana la calle Pou la presidencia, empecé a hacer campaña para que Arnaldo fuera el ministro. Fracasaste con total éxito. Fracasé con un éxito tremendo. Pero bueno, en el libro tienen ahí varias cosas que mucha gente no sabe y que se van a enterar, y ya está. Ahora también, en este gobierno había ministro cantado también y se lo dieron a determinados sectores, entonces vino el que vino. Por suerte después vino el bombero. Pero bueno, dejémoslo así. Les decía que había llegado ya, seguramente tengo para hablar 2 o 3 horas más, pero no es el caso. Así que a Arnaldo, no sé si lo invitas vos, lo presentás vos, mejor dicho. Gracias. Le cabe a mi gremio también la penosa realidad de no tener claro quién es Arnaldo Nardone. Está por allí un queridísimo amigo de tantas décadas como Tomás Friedman, que tiene claro obviamente, pero sabe Tomás que lo que yo digo es realmente así. Te merecías este libro, te merecías que fuera además en vida. Les digo que el viernes en Enjoy Punta del Este también vamos a presentar este libro. Vas a tener una concurrencia muy importante, me parece. Las cámaras de turismo se han adherido a la invitación, así que si alguno anda en la vuelta, los esperamos también en el Enjoy. Y el martes en Atlántida. Y el martes en Atlántida, que es muy importante para ti. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que vinieron. Y realmente hay algo muy interesante en esta asistencia, en este grupo de personas que están invitadas. Sino que la vida nada se logra solo. La vida vos transcurrís acompañado de mucha gente, vivís con ellos y compartís pasiones, compartís actividades diferentes, te ayudás, colaborás, tratás de que el otro sea mejor, ellos tratan que vos seas mejor. Y todos buscan algo, pero en conjunto tratamos de que las cosas salieran.
Y en este grupo de invitados que hay acá, y disculpen que tenga esta hoja, no me voy a poner como el señor Herrera a leer toda la historia del año de hace 60 años, porque 60 años son muchos años, pero sí agradecerle a Antonio por este trabajo. Yo siempre lo admiré a Antonio, criticado, muy conflictivo, todo que ver, pero es un periodista de ley. Cuando tiene que decir las cosas que dice, y con puntos y comas, y nunca se guarda nada. Y esto creo que lo han repetido mucho. Y te hago un sincero agradecimiento por el libro. Realmente no esperé tampoco, a pesar que sabía de tus habilidades, que el libro cubría tanto de mi vida. Voy a empezar por el principio, como cualquier cosa, y es, hoy se lo dije al embajador porque se nos iba. Bueno, mi padre llegó en el 49, mi mamá de Capilla Farruco, mi mamá eran 10 hermanos, mi padre 4 hermanos, tenía 14 tíos, bueno, 13 tíos. Imaginen lo que era esa familia, aparte de la mezcla italiana y uruguaya, una cosa increíble. Y nací, hoy alguien me lo dijo por ahí, Lapa, que anda por ahí, Lapa Chani y algunos más. Yo nací en Villa Española, en un barrio en aquel momento frente al cilindro municipal, y viví la época de la construcción del cilindro, para el año 62, 61, cuando se construye para la Feria Internacional. Era una vivienda de INVE, Instituto Nacional de Viviendas, que era sorteada y la ganó mi mamá, o era costurera, mi papá era sastre. Y para eso para mí es muy importante, y lo que yo decía recién de la participación de gente acá, la Walter Rodríguez nació frente al apartamento del edificio que estábamos allí, en aquel entonces, Camino a las Industrias y Antonio Serratosa, hoy Avenida Varela y José Serrato. Gracias Walter por venir de Colonia, es encargado del puerto de Colonia, y nos criamos juntos. Está acá. En el año 60 y fui a la escuela pública, y después fui al liceo Dama Soterráneo Público, y quiere el destino que hoy acá, en esta reunión. Año 68, primer año del Dama Soterráneo de Larrañaga, escritorio, eso, lo que teníamos, donde nos sentábamos, el de adelante, estaba Alvarito Suárez, que está allá, levantó la mano. Ese era compañero mío del Dama Soterráneo, tenemos algunas historias compartidas, sus hijas fueron alumnas mías también. Me dio una idea. En el 73 empecé en la Argentina, en Onda Argentina, y seguí en otra agencia corporativa. E increíblemente este lugar, por eso digo que las cosas no son casualidades en la vida. Bernard Shaw dice que no hay casualidades, hay causalidades. Esta presentación es en este lugar, Antiguo Victoria Plaza, en el cual trabajé e ingresé en 1976, justo e increíblemente en el Día Mundial del Turismo. En el mes de diciembre, el Victoria Plaza, que era esta torre, acá, en este piso, abría la parrilla del techo, ¿ok? Que se ascendía por una escalera, hoy se sube por el ascensor por allá, del piso 16. Y yo fui cajero acá, en diciembre de 1976, habiendo empezado en septiembre en la cocina, atendiendo el room service, o sea que no hay causalidades. Ese trabajo en el Victoria Plaza, que yo entro en el 76, a los 3 años, aparece el señor que está acá sentado, Luis Mendigure, que compartió conmigo muchos años en la recepción, en la caja y en todo lo que era el hotel. Amigazo de ley. Un amigazo de muchas tertulias. Escucharlo hablar, aparte que es un universitario, pero eso no importa, es un libro abierto. Vino mediante o whisky mediante, hablando, es un placer escucharlo. Es compartir conocimiento puro. Por eso ustedes son parte de mi familia. En el 79 nace mi hija Vivian, que es la CEO de mi empresa hoy, de Fesco Exhibition Group. En 1980, con esas fotos que vieron ahí algunas, vieron 3 fotos. Fui periodista deportivo internacional 10 años para los países árabes, corresponsal de Don Ballon, del Equipe de France y una revista inglesa. Cubrí 2 mundiales, campeonatos internacionales, Copas Libertadores, etcétera, etcétera. Y estuve también en Qatar, donde estaba una de las sedes de la revista que yo trabajaba. Y en el destino aquí, que después continuamos en Uruguay, teniendo programas de radio, 3-1 con 2 amigos, Humberto García, hoy desaparecido, y Daniel Giorgi, que está ahí sentado, que fue presidente del Círculo de Periodistas Deportivos. Y a su lado está Ernesto Ortiz, que es el presidente actual del Círculo. Yo soy socio vitalicio del Círculo de Periodistas Deportivos y miembro de la IPC, de la Asociación Mundial. Y voy a cortar por ahí porque es una locura si no se empieza a contar todo esto. Pero por eso es la razón. En el 95, 96 abrimos la torre de atrás. Diciembre del 95, enero del 96. Que hoy conocen ustedes como Radisson, pero el Radisson no era, era Victoria Plaza Hotel. Y allí, bueno,
empezaron los primeros años y en el 98-99 nos convertimos en el 99 en Radisson. Y vieron una foto por allí que yo estoy en la inauguración como nueva marca con el que fue mi mentor y gran amigo Peter Schwartz, que también compartíamos con Roque Baudian, porque después se vino la historia del Buró de Montevideo y etc. Y ahí a mí me toca una época bastante interesante, casi casual, porque en el año 98 me nombran director de todo el centro de convenciones, de marketing, de ventas, todo, me largaron todo a mí. ¿Ok? En ese momento, Peter Schwartz viene a la oficina con un café en mano y me dice: Arnaldo, te vas a hacer cargo de todas estas divisiones porque vos estás para esto. Yo lo quedé mirando y le digo: vos estás loco, no me podés mandar así, tenés que formar el equipo nuevo. Y formo el equipo nuevo. Y dentro del equipo no hay dos personas acá. Edelweiss Batista y Ana Amaral, que están acá sentaditas. Fueron las que empezaron conmigo en el año 98, en esa oficina que la abrimos y que realmente éramos todos nuevos. ¿Y saben que eran? Todas personas que trabajaban adentro del Hotel Victoria Plaza, que yo me fui a la oficina de Recursos Humanos a buscar las carpetas de todo el personal que teníamos. Le pedí por favor que me buscaran gente que tuviera el perfil y elegí dentro del personal que estaba en el hotel. Y conformamos un equipo fabuloso, convirtiéndonos en el primer centro de convenciones de la región, obteniendo grandes logros juntos. Y después en el 2001 se nos acerca, eran todas mujeres, y se nos vino Marcos Capurro, que está sentadito ahí. Tenemos varias historias con Marcos, varias y tenemos historias con Marcos, porque además en el año 98, y quiero comentar esto, es mi primer congreso de ICA, la Asociación Mundial de Congresos y Convenciones en Tokio, y me acompaña en Amaral. O sea que vuelvo a decir la casualidad de las personas que están acá. Perdón que tenga que leer, no crean que tengo tan buena memoria. En el 2000, soy presidente de Audoca, y con la señora que está acá, Gabriela Rohr, una de las mejores OPC que tenemos en Uruguay, histórica de Uruguay, fuimos y logramos el decreto de exoneración tributaria y nos sentamos en la DGI con Gabriela para que hoy los congresos internacionales no paguen el IVA al valor agregado, el impuesto al valor agregado. Con Gabriela hicimos un largo trabajo que no se entendía. Y no voy a contar la anécdota de por qué se extendió después la exoneración tributaria de otros servicios. Ahí también anduvo Roque en la vuelta, pero lo miraba un poquito de afuera porque los que nos metimos dentro de DGI fuimos Gabriela y yo, con el sufrimiento que eso significaba. En el año 2001 me nombra Radisson, hacía 2 años que estábamos en la compañía, director para el cono sur de Radisson, para desarrollo, ventas y marketing, y me pone Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil bajo mi mando. Y trabajo hasta el año 2005 como director regional de Radisson, siendo que en Punta del Este recibimos un reconocimiento junto al que fue en ese momento gerente de American Airlines, que lo nombraban como director regional y se va a Chile, con Rodrigo, y nos nombran a los dos porque éramos los 2 primeros uruguayos que tenían un puesto en una cadena internacional de hoteles para la región y él como de aviación. Los primeros uruguayos que nos pasó ese fenómeno. Perdonen que les cuente esto, pero me parece importante. Y en ese equipo, bueno, hoy no pudo estar obviamente, pero ese equipo que teníamos formidable, obviamente tuve a Marquitos Capurro, que se metió en ICA tremendamente igual que Ana, fueron fundamentales para ICA, y en ese año 2001 soy electo chair, director del sector hoteles de la Asociación Mundial de Congresos. Llegué por la elección general contra todos los competidores que tenemos en el mundo. Y de esa manera gano la elección y me voy al board por primera vez, que empiezo el 2001 en ICA. De allí abro la oficina acá, en Montevideo, para todas las Américas de ICA Mundial. 2001. Inédito. Lo peleé en Hong Kong, la candidatura, y la gané para Uruguay, y abrieron las oficinas, ¿te acordás, Gabriela? Acá, también se acuerda Marcos, que se instalaron acá en el Hotel Radisson, las teníamos, ¿ok? Y hoy siguen en Montevideo, a pesar que no tienen tanta actividad como en el pasado. El 2002 trajimos el evento de ICA, el 2 del mundo, que lo hicimos, y en ese mismo 2002 tengo una sorpresa única, porque parecía que querían ocuparme el tiempo, y recibo un llamado de alguien que está cansada. Está Varecito Hacker, que está ahí, con quien hice una amistad entrañable con toda su familia, con su mamá, con su papá, y me tocaron vivir desde el 2002 al 2005 como director de turismo de Canelones, y era el director de turismo, era el director regional de Radisson, ¿se dan cuenta? Y además tenía otros cargos,
que yo ejercía, era el gerente de acá del Radisson Montevideo, ya ¿cómo voy a hacer todo esto? Bueno, lo sacamos adelante. Y además era el electo chair de hoteles de ICA. Miren todo lo que se iba juntando, ¿no? El enólogo de todas las bodegas, ¿te acordás? Bueno, pero todo eso se dio gracias a que tenía un equipo brutal, que están acá, como dije antes, equipo brutal de gente. Y un año después, en ese mismo año, y digo, realmente lo de Cananea fue una experiencia única, porque fue pasar una persona que trabaja en el sector privado de ir al sector público, es completamente complejo y difícil. Por eso cuando muchas veces te dicen, bueno, que querían que yo fuera ministro, bueno, hay que aprender también en el tema, no quiero hacer así de la política, porque hay que moverse bastante para manejarse en un cargo de esa naturaleza y no solamente saber de lo que uno hace o de lo que puede hacer. En esa época lanzamos campañas increíbles con el Radisson para lo que fue, digamos, traer congresos a Uruguay. Y ahí tuve una amiga que está acá, Gabriela, cualquier cosa digo. Tengo una amiga aquí, Griselda Castro, ahí está sentada, que es la directora Pharma Nova. Hicimos una campaña con los médicos de Uruguay para captar congresos única, inolvidable con ella. Fuimos a Paraguay, después lo hicimos en Argentina, bueno, una locura. Pues ella está acá, Griselda. Lanzamos el Fashion Week de Montevideo, único, trajimos a los principales diseñadores del mundo. ¿Con quién? Con Marina Rodríguez, que está allá atrás. En el mismo periodo de tiempo, si ustedes recuerdan, estaba en remodelación en Solís, por lo cual la Filarmónica de Montevideo no tenía dónde ensayar ni dónde tocar. Hicimos un acuerdo con la Filarmónica García Vigil, con Álvaro Méndez, no sé dónde te pusiste ahora, estaba acá en la vuelta, estaba acá, y llevamos adelante toda la campaña de la nueva Filarmónica de Montevideo. Así como después hicimos la ópera, cuando se inaugura en Uruguay la ópera con el nuevo Solís. Así por arriba. En 2003 me elige presidente de la Asociación Latinoamericana, organizadora de congresos y ferias. O sea que a todo lo que venía trayendo le agregué la presidencia de la Asociación Latinoamericana COCAL, que también la vieron por ahí. Bueno, voy a decir una sola cosa. Cuando me retiré, mi último acto oficial en la Intendencia de Cananea fue la inauguración nuevamente del Águila, por el entonces ministro Pedro Bordaberry. Lo hicimos con el papá, con Tabarera, a quien yo quise mucho, muchísimo. Intendente tres veces de Canelones. En el 2003 nos fuimos con el Marco, como locos. Primero iba a Copenhague, pero en el 2003 nos fuimos a Busan, Corea, a buscar por primera vez el Congreso Mundial de ICA para Uruguay, algo impensado. No podían venir a Uruguay, y lo ganamos. Y lo tuvimos en Uruguay en el año 2005. El Congreso Mundial de la asociación más importante que vincula a 60.000 profesionales del mundo en todos los sectores, porque es la única que reúne a todos los sectores. No hay otra. 1.300 empresas con 60.000, increíble. Y por allá, cuando soy presidente, ¿quién estaba de director para América Latina de ICA? Santiago, parate, bueno, te ven. Santiago González. No es por nada personal, por la duda. Bueno, así seguimos. En el 2004 me vuelven a elegir chair para todo el Centro de Convenciones del Mundo. Integro el Consejo Mundial con 29 entidades del mundo. Le integro ese consejo durante 10 años. Reinauguro, como dije, el Águila. Y ahí empiezo a recibir algunos premios. Yo que sé, el premio de Cocal, el premio en Frankfurt por el mejor ejecutivo de las Américas, bla, 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 bla. Y ya en ese año... Estás escribiendo un libro, ¿no? Sí, en el 2002 hacía un relato, pero no hay cosas que no están, ¿eh? En el 2002 tengo una cosa increíble, fundo la consultora y de ahí trabajo para toda América Latina, que es donde justamente Antonio me acompaña, a la Argentina. Trabajo casi 8 años como consultor para el gobierno argentino, después 5 años para Chile, para Perú, etcétera, etcétera. Voy a parar un poquito por acá. Después me llaman del Banco Mundial, trabajo para el Banco Mundial como asesor del Banco Mundial en la industria de reuniones. Y fundé en el 2007 Fiespo Latinoamérica. Hoy la empresa más importante de ferias de turismo de reuniones en todo el continente y la que me siento muy honrado y que mi hija por suerte hoy es la CEO general y en verdad es una cosa increíble y
esa empresa hoy, él estuvo, algunos de ustedes participaron en lo que fue la edición última de Costa Rica, y fue algo notorio, están todas las entrevistas que aparecen en el libro, mucho más en detalle. Bueno, no quiero agregar nada más, si no me vas a matar, pero sí decirles que escribí 3 libros. Uno del 2014, que me invitó en aquel momento el decano de la Universidad San Martín de Porres de Lima a escribir un libro sobre el turismo de reuniones, fue el primero, se agotó. Después el segundo, en el 2016, Posicionamiento y Marketing de Destinos, se agotó. Y después el tercero en la República Argentina en 2019, para toda la República Argentina, para todo el sector, para usarlo como manual, y hoy lo usan mucho el manual. Y para coronar todo esto, y voy a tener acá, es una locura, en el 2019 me llaman de Arabia Saudita para integrar el board consultivo de Arabia Saudita pensando en el destino 2030. Primera reunión 2020, plena, empezamos la pandemia, y cuando llego, una anécdota de estas que puedo contar muchísimas, me encuentro que todo el board estaba integrado por los ministros de Estado de Arabia Saudita. Y éramos solo 2 extranjeros, asesores que veníamos del exterior, Paul Kennedy, Reino Unido, y yo de acá de Uruguay. Hasta la foto que está en el libro, aclaro, por la duda. Y bueno, no me quiero más que decirles que les agradezco mucho la presencia. Hay gente que no está todavía acá, que está en el exterior, Carla Ferro, a quien quiero mucho. Y una anécdota y me voy, si no me va a matar todo y lo estoy compitiendo. Cuando voy a la presidencia de ICA, en el 2010, que ustedes vieron el resultado final, yo tenía que dar un discurso de 7 minutos. Durante 6 meses el señor Marcos Capurro me tomó la prueba del discurso en una sala que teníamos en el 4º piso. Y el día que estábamos en Hyderabad, en la India, que no voy a contar de mis vicisitudes gastronómicas, porque estaba asombradísimo Marco de lo que yo comía y tomaba, porque estaba muy nervioso. Cuando salgo de la puerta de mi habitación para ir hacia el centro de convenciones, que eran casi 1 kilómetro de distancia por el Eso hotel. está contado en el libro, no lo no voy a contar. Pasa que Marco Capurro me estaba esperando, la dejo por acá. Les agradezco la presencia. Merecía un libro y que haya tanta gente que te quiera tanto y que te esté acompañando tantos años habla muy bien de vos también. Está bueno el libreto de la presentación porque te van a dejar así como le va a anécdotas, No, cuarto, quinto o sexto libro con Roque. Es un poco lo que decimos en la presentación de la web, que no la pusiste, Diego, la web, por favor, hay que vender. En la web decimos cuántas veces nos encontramos, empezamos con las anécdotas, con un café o con algo más espirituoso y siempre terminamos diciendo tendríamos que escribir un libro. Bueno, esa es la idea, escribir libros. Y PDA Libros no van a ser solamente textos del Negro Herrera. Están todos invitados, los que tengan una idea, los que les parezca que pueden entrar en este mundo, serán bienvenidos. La única exigencia es tener parecida pasión a la que tenemos quienes integramos PDA por el turismo y la aviación comercial. ¿Vamos a brindar? Nos tomamos una copita. Y obviamente está el libro a disposición para quienes quieran tomarse el libro.